Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los webinars en clave interim. En este caso, con el título El método de los 5 pasos. Nos acompaña Estefanía Brunori, que es estratega de marketing y marca personal, emprendedora de bienestar y coach de liderazgo y oratoria. Es interim manager con más de 20 años de experiencia internacional en roles de alta gerencia. Ha desarrollado su carrera en Europa y Oriente Medio, especializada en el desarrollo de estrategias de marketing integrado, transformación digital y bienestar corporativo aplicado al liderazgo, tanto en multinacionales como Nokia o Teka, como en pymes o en startups. Además, también en su amplio currículum es mentora de mujeres emprendedoras de Naciones Unidas. Sin más, le cedo la palabra y le agradezco que esté con nosotros a Estefanía. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Juan Antonio. Hola a todos y a todas. En esta tarde tan calurosa del mes de junio, me imagino que por el norte un poquito más caluroso. Así que, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es dónde estáis. Si lo podéis contestar en el chat, así me hago una idea eh, geográficamente desde dónde estáis siguiendo, el Puig, Valencia. Muy bien, estamos cerquita. Desde Guecho, Vizcaya, por ahí arriba es por donde se supone que tenéis más calor, Madrid, Sevilla, Málaga. Enhorabuena por el ascenso a los del Málaga. Y lo sigo tan de cerca porque el Castellón también estaba a punto de seguir y además tengo simpatía por el Málaga. Vigo, bueno, sí, desde luego tenemos una representación de todas las partes de España. Pues nada, que el calor nos pille confesados a todos. Bueno, iba a empezar de otra manera, pero bueno, sobre la marcha. Me gustaría comentaros cuando me di cuenta realmente lo potente que era la marca personal. Luego haré la presentación típica de un webinar, pero en 2014, después de mi trabajo de Nokia, me puse a buscar trabajo. Entonces estaba viviendo en Emiratos, en Dubái. Y bueno, pues lo que haces, ¿no? Empiezas a contactar con un montón de gente, mueves todo tu network, contactas gente nueva en LinkedIn. Alguna de esta gente la conocí en persona, otra nunca llegué a quedar, ¿no? Continúo con mi carrera, empiezo a hacer proyectos de marketing ya por mi cuenta como consultora, como interim. Sigo haciendo formaciones, lanzo una startup y como al cabo de unos 3 años recibo un día una llamada desde un número que no conocía, un número de Emiratos. Me dice, hola Estefanía, ¿qué tal estás? Soy tal persona. Un nombre que yo no tenía en la memoria. Y me dice, bueno, que te pillo un poco de sorpresa, ¿no? Le digo, mira, es que en este momento no caigo. Pues mira, me contactaste hace 3 años a través de LinkedIn cuando estabas buscando trabajo. ¿Sigues estando libre? Porque tengo un proyecto que me gustaría que gestionaras tú. Claro, mi sorpresa fue enorme porque no lo conocía absolutamente de nada. Y le digo, bueno, sí, pero quedamos, me lo explicas. Me dice, mira, no, la verdad es que no tengo tiempo para quedar, estoy muy ocupado, te lo explico, te envío un brief. Es para un proyecto relacionado con el gobierno, te lo envío, lo miras, pásame una cotización. Le digo, hombre, pero nos tendremos que ver para hablar del método de pago, tal. No te preocupes. Bueno, os lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Pero al final el resumen de todo esto es que me dio el proyecto, no llegué a quedar con él en persona, me pagó el 50% por adelantado y el proyecto fue fenomenal y nos conocimos años después de casualidad en otro proyecto que no venía a través de él, sino a través de alguien de otra empresa, ¿no? Con esto que os quiero decir que la marca personal funciona, tener visibilidad en redes funciona. No digo que sea acción-resultado, pero desde luego con consistencia y con visibilidad y teniendo claro lo que uno comunica, hay cosas que sí que se consiguen y esta es la prueba. Y bueno, después de esta introducción un poco atípica, paso a comentaros ya de una forma más estándar. Deciros que estos 5 pasos vienen de mi propia experiencia profesional en 3 ámbitos, que son el marketing, el diseño y el coaching, y he unido estas 3 disciplinas como veréis luego. Si queréis tomar notas, hacer fotos de la pantalla, cualquier cosa que explique, sin ningún problema.
eh, taguear, dar visibilidad en redes sociales y si se me escapa alguna palabra medio en inglés, no me estoy intentando hacerla chula, pero es que he estado 15 años trabajando fuera y de verdad que hay términos que me salen más fácilmente en inglés que en castellano. Pero bueno, intentaré no hacer un Spanglish y que sea al 100% en castellano. Lo que me gustaría que os llevarais de esta sesión es que podáis tener una idea más clara de qué es lo que os hace únicos y más relevantes en el mercado actual de interim, cómo podríais construir una marca personal que genere visibilidad, credibilidad y confianza y que esa experiencia directiva se pueda transformar en oportunidades de negocio, proyectos de alto valor, de alto valor, y veréis cómo mi visión es un poco lateral, ¿no? Alternativa. Como ha dicho Juan Antonio, así que no me volveré a repetir, apoyo tanto a personas individuales como a empresas a que se puedan expandir tanto con marketing como con marca personal y con estrategias de liderazgo. Soy hispano-italiana, bueno, nací en España y he estado toda mi vida viviendo aquí, pero bueno, soy trilingüe en castellano, en italiano y en inglés. He estado los últimos 15 años trabajando en Emiratos, ahora ya estoy en España y allí, como bien ha dicho, he trabajado con todo tipo de empresas, tanto multinacionales, siendo la directora de marketing regional para Teca, como asociaciones de startups y pymes. Tengo una vinculación muy cercana con el mundo del bienestar, que es donde lancé mi primera startup. Como curiosidad, soy profesora certificada de yoga, lo cual me ayuda a esa parte de liderazgo, gestión del estrés, aunque no doy clases, pero bueno, ha sido como una continuación, ¿no? de mi desarrollo personal. Y por último, y además muy curiosamente vino a través de LinkedIn. Soy conferenciante por duplicado en TEDx, he dado 2 charlas y esto vino directamente por LinkedIn. Alguien se acercó, me envió un mensaje, Estefanía, nos gusta el contenido que creas, ¿estarías dispuesta a hacer una charla TED en nuestra institución? Claro, a mí me pilló, pues como estas cosas te pillan siempre, ¿no? En un momento en el que a lo mejor no es el mejor para ti, pero de la misma manera, aunque no sea el mejor momento, yo salto y luego ya veré cómo lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, pues después de una charla vino la siguiente. Es decir, no hablo desde la teoría, cuando hablo de marca personal, hablo de verdad de haber conseguido cosas que no me hubiera imaginado nunca gracias a la visibilidad y a ser congruente con mi marca. Me gustaría preguntaros, y por cierto, si tenéis alguna pregunta, por favor, levantar la mano, interrumpirme, porque yo cuando cojo carrerilla voy, pero me gustaría que esto fuera interactivo. Entonces, para que me contestarais en el chat, me gustaría, primero que nada, preguntaros quiénes estáis trabajando ya en vuestra marca personal. Me ponéis un sí o un no y así tengo un poquito de idea. ¿Quién está trabajando en su marca personal de forma activa? Sí, 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 sí. Bueno, pues muy bien. Ya tenemos algo adelantado. Sí, como interim manager. Pues mira, te preguntaría, Guillermo, ya que has expandido un poco la respuesta, ¿a qué te refieres sí como interim manager? ¿A que te posicionas como interim manager o que lo estás o que estás cultivando tu marca personal dentro de la asociación? ¿Me podrías expandir un poco tu respuesta, Guillermo? Silencio en la sala. Bueno, pues nada, continuamos y me lo explicarás al final, si te parece. Comienzo ahora a trabajar en ella. Bueno, lo interesante, no estoy asociada, pero 5 años con proyectos interim. Vale, perfecto, Guillermo. Am, bueno, lo interesante es que no ha habido nadie que haya dicho que no o que no habéis oído hablar de la marca personal en la vida, lo cual ya de entrada me parece importantísimo y me alegro muchísimo porque tal y como está funcionando el entorno empresarial, más vale tener ya esto claro y como siempre digo, ya no se trata de cuándo, de si tengo que trabajar mi marca personal o no, sino cuándo vas a empezar. Mirad, estos son 60 segundos, lo que ocurre en Internet en 60 segundos, ¿eh? No son 60 minutos, no es una hora, son 60 segundos, un minuto. Pues en 60 segundos se intercambian más de 70 millones de mensajes a través de diferentes plataformas
En un día entero se crean más de 70 billones de piezas de contenido. Volviendo a los 60 segundos, se hacen casi 3 millones de búsquedas en Google. Es decir, hay una cantidad de contenido online increíble. Hay una saturación bestial. Y ahora luego entenderéis por qué os digo esto. Otra cosa súper importante que está ocurriendo. Bien, los cambios que ocurrían antes en el entorno estaban muchísimo más espaciados, ¿vale? Estamos hablando de 1800 la revolución industrial, a continuación la gran revolución fue Internet, alrededor de los 90, después vino ya un poquito más cerca la crisis financiera, ahí entre medio, según la zona del mundo en el que estuvieras, hubo otras crisis también, la crisis del ladrillo, en 2020 vino el COVID, en 2022 la guerra con Ucrania, 2023 hasta 2026 la IA generativa. Y en realidad esto no va a parar. Es decir, cada vez va a haber más cambios y más cortos en el tiempo. Recientemente escuchaba al CEO de una de las grandes empresas inmobiliarias de Emiratos, Mohamed Al-Abar, que además es una persona muy interesante para seguir porque cuando se anticipa muchísimo a los cambios del entorno y me llamó mucho la atención, pues yo creo que de esto hace una década, cuando habló de que los centros comerciales sí estaban muy bien. Imaginaros, pues no sé si conocéis mucho de Emiratos, pero los centros comerciales son como uno de los pilares. Y él dijo que ya no iba a seguir invirtiendo más en traer marcas ahí, sino que iba a invertir en una plataforma online tipo Amazon. Y eso es lo que creo. Entonces, es una persona muy interesante para seguir. Bueno, pues lo que decía él hace poco era, por un lado, que nos tenemos que acostumbrar que cada 2 o 3 años va a haber turbulencias y nuestras carreras tienen que estar construidas en base a eso. Y en su empresa no tienen previsto contratar a nadie en los próximos 6 meses y las personas a las que están contratando, últimamente ya las entrevistas se hacen por inteligencia artificial. Y a lo mejor vosotros pensáis, ¿y a mí esto cómo me afecta, Estefanía, si soy interim? Esperad unos segundos y ahora entenderéis por qué os cuento todo esto. Antes de deciros por qué os cuento todo esto, sí que tengo curiosidad para que me contéis, de forma así rápida, de todos estos cambios, ¿cuál ha sido el que ha impactado más vuestra carrera? ¿Fue la crisis del 2008? ¿Fue el COVID? ¿La inteligencia artificial? ¿La globalización en el que hay productos o servicios de todo tipo? ¿Otro? Mientras contestáis, yo sí que os puedo confirmar que para mí fue el COVID hasta el punto que tenía un taller de marca personal, si no me equivoco de las fechas, era un 7 de febrero. El día 5 de febrero por la noche, el gobierno de Dubái dijo que a partir del 10, creo que era, ya no se hacían más eventos, con lo cual yo hice la primera parte del taller presencial y la segunda me tocó ponerme las pilas y aprender herramientas para poder hacer un taller online totalmente. Por lo que veo, pues me estáis diciendo mucho el COVID. Me imagino, sí, el COVID desde luego fue un antes y un después para todos. Bueno, siguiendo con lo que os estaba preguntando o lo que os estaba comentando, lo último que me gustaría traer a la superficie es que se estima que en el 2028 aproximadamente el 73% de todos los departamentos dentro de la empresa por lo menos tendrán al menos un trabajador en remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar más abiertos en diferentes partes de España a trabajar con la otra punta o en diferentes partes de Europa o en diferentes partes del mundo. Y pensemos también en Latinoamérica, que es un mercado muy natural donde además se nos ve con una profesionalización extrema. Entonces, esto nos puede acabar beneficiando siempre y cuando nuestra visibilidad también sea la adecuada, porque si no trabajamos en nuestra marca personal, estos proyectos que se llevará gente que sí que está preparada para crear esa confianza, como si dijéramos allende los mares, van a ser los que se lleven estos proyectos. Cuando lancé mi startup, mi web me la hizo una empresa que no conocía de nada. Los contraté a través de una plataforma online y a través de esa plataforma yo he seguido haciendo muchísimo trabajo. Me han editado vídeos, me han retocado la web cuando la he necesitado. Es decir, y cuando estoy hablando de la otra parte del mundo, estoy hablando pues desde gente que está en Filipinas, en Siria, es decir,
el trabajo en remoto es algo que nos va a tocar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estaba comentando de esta impredecibilidad que hay constante, esta saturación que hay de contenidos, porque ahora de repente ya una gran parte de gente se ha echado a la calle a crear contenidos con la inteligencia artificial. Y esa competencia remota, esto va a hacer que no solamente compitamos con profesionales de nuestra ciudad, sino con expertos de todo el mundo que si saben manejar la tecnología adecuadamente, van a tener más visibilidad también que nosotros, sobre todo si además la saben utilizar bien y ese contenido mm, no sature, sino que conecte directamente y ayude a generar esa confianza, que es lo que hace esa marca personal. Em, Antes, cuando trabajamos en una empresa, y por lo menos yo esto lo he visto pues en generaciones como la de mi padre, la empresa era la que protegía de alguna manera nuestra carrera, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado en una empresa. Pero es que hoy en día, los que nos protegemos la carrera, y sobre todo yo creo que los que estamos en el mundo interim, esto ya lo sabemos, es nuestra propia reputación y nuestra propia visibilidad. Entonces, cuando termina una misión de interim, y yo diría no cuando termina una misión, sino mucho antes de que la misión termine, nuestra marca personal es clave para que llegue la siguiente. Es decir, lo que me pasó a mí con Nokia, yo terminé de trabajar en Nokia y en esa época todavía no se hablaba de marca personal. Y yo de repente dije, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Mi LinkedIn, bueno, era algo que yo no sabía ni qué era. No sabía por dónde empezar. Y bueno, empecé de una forma, para mí fue como un aprendizaje sobre redes sociales. Empecé a compartir contenido 2 veces por semana. Esto fue lo que hizo que aquella persona que os he comentado me viera regularmente. Y además, imaginaros en 2014, cuando no había mucha gente que compartiera de forma tan continuada. Claro, yo creé, por un lado, un posicionamiento de experta con lo que compartía, y segundo, empecé a ganarme la confianza de esta persona que no me había visto jamás, estando constantemente como una gota malaya, siempre en LinkedIn. Entonces, ¿cómo ha cambiado el cómo vendíamos y cómo conectábamos antes a cómo lo estamos haciendo ahora? Y bueno, ya sé que en el sector interim los contactos a nivel personal, la gente que nos conoce es muy importante, pero es que esto no quiere decir que no vaya a cambiar dentro de un tiempo. Como os decía, los cambios se van a dar cada vez más rápido y lo que hoy era poder confiar en mis 5 contactos que tengo encima de la mesa, que son los que me dan de proyecto, los proyectos de interim, pues a lo mejor dentro de un año no es así, porque el mercado de España, por la razón que sea, pues hay una nueva guerra o hay no sé, no se sabe porque no sabemos por dónde nos va a venir realmente. Entonces, yo abogo mucho por la utilización de la marca personal, como si dijéramos un seguro a todo riesgo que tienes que ir construyendo para anticiparte a estos cambios. ¿Qué ocurría antes? Pues que vendíamos desde el producto, pero hoy en día, sobre todo es el propósito, el por qué estás haciendo lo que haces, cuál es el impacto que quieres tener. Antes comunicábamos muy desde lo racional, ¿no? Con datos. Hoy lo que conecta realmente con las audiencias es lo emocional. Y cuando me refiero a lo emocional, no me refiero a subir una foto llorando, sino realmente a contar esas historias o conectar de esa manera que el otro se siente también identificado. Antes hablábamos a todo el mundo en LinkedIn. Yo cuando empecé no pensaba, pues estoy creando contenido para personas que me pueden contratar para su proyecto. No, hablaba un poco en general. Hoy conectamos muchísimo más con las comunidades en las que queremos tener un impacto. Y antes hablábamos mucho más de títulos y de logros, he conseguido este certificado, pero en realidad hoy hablamos mucho más de las historias. Yo os invito a que hagáis la prueba, a que compartáis en LinkedIn algo que sea meramente con datos, algo como muy frío y muy típico, y otro que sea una historia personal, pero que pueda llevaros al terreno profesional. O sea, tampoco se trata de convertir LinkedIn hoy en día en un nuevo Facebook. Pero sí se puede tirar del storytelling, de la narrativa, para conectar y ir creando ese posicionamiento. Os pongo un ejemplo. En mi caso, sigo estando muy vinculada con el mundo del bienestar y del deporte.
Y bueno, de vez en cuando comparto algo que tiene que ver con el deporte, cómo me cuido, porque a nivel liderazgo también es importante. Y normalmente esos son los posts que suelen tener más visibilidad y más interacción. Em, Sobra decir que en la era digital habrá que buscar esa intersección entre, como os decía, una marca personal con propósito. Y esto, sobre todo con tanta tecnología, es más importante que nunca porque no vendemos de empresa a empresa. Al final, los que vendemos somos las personas que estamos aquí. Que nuestro LinkedIn sea estratégico y que la inteligencia artificial que utilicemos sea eficaz, pero también ética. Porque aquí al final no se trata de elegir entre lo digital o lo tecnológico, sino de integrar realmente la parte humana con coherencia y también con esa estrategia, ¿no? Que no hay que perderla de vista. Pregunta, si Luis Hernando habla de inteligencia emocional y storytelling, totalmente importante. Si veis esta diapositiva, Google, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? No lo penséis mucho, escribirlo en el chat. Buscador, Carlos dice buscador, búsqueda de conocimiento, Guillermo, Conchi buscador, info, Luis Hernando negocio. Luis, ¿eres del mundo de marketing? Info, negocio, bien. Si eres del mundo de marketing, vale. Con el tema del storytelling ya me lo he imaginado. Bueno, como os imagináis, a ver, he hecho un poco de trampa, ¿eh? Porque era pregunta trampa, todo hay que decirlo. Pero en realidad Google ha pasado a ser vuestra tarjeta de visita. Si os pregunto qué dice Google cuando ponéis vuestro nombre, ¿lo habéis hecho alguna vez? ¿Sabéis lo que dice Google de vosotros si ponéis vuestro nombre? Juana sí que lo sabe, Guillermo dice que claro, Luis también. Vale, perfecto. Y ChatGPT también, perfecto, sí, muy importante. Hace tiempo que no. Vale. Y aparte de saberlo, ¿trabajáis activamente para salir en Google de la manera que vosotros queréis? ¿Posicionados como vosotros queréis? Juanjo me dice que no, José Carlos me dice que no. Vale. Pero bueno, un primer paso que ya es interesantísimo, ¿no? Yo no sé cómo sale en ChatGPT, algo, no mucho. Mira, me parece súper interesante porque cuando hacía estos webinars al principio, durante la época del COVID, la mayoría de gente no había buscado su nombre en Google nunca. Entonces, 6 años después, ver que esto es algo que por lo menos la gente ya hace, me parece interesantísimo porque quiere decir que vamos evolucionando. Bueno, sí, la pregunta que encontraría un cliente potencial si fuera vuestro nombre, la mayoría me habéis dicho que sí. Y ahora pasamos ya a concretar más sobre la marca personal, pero era muy importante dar todo este contexto para entender por qué es tan importante. Y la parte del propósito, si ya era importante hace años, hoy en día, de nuevo, con el tema de la tecnología, cuando ya hay muchísimas cosas que están automatizadas, voy a insistir que es mucho más importante y por eso en el método de 5 pasos que he creado yo, uno, por un lado el coaching, el diseño para la parte visual y la parte de marketing. Bien, marca personal, yo he cogido una definición que no me puedo poner la medalla, no, no es mía, bueno, sí, es un poco mía a nivel Frankenstein, porque he cogido trozos que me han gustado otras definiciones y he añadido algo, pero aquí nadie tiene la varita mágica de una definición de marca personal porque también va cambiando. Para mí, realmente es comunicar esa combinación única, y es muy importante que sea única, porque si no, volvemos a la estandarización, ¿no? De habilidades, experiencia y tu personalidad. Y está subrayado con toda la intención del mundo. Que quieras que note tu audiencia. Y tu audiencia es
alguien en específico, no es todo el mundo. Importante, tanto online como offline. No nos vayamos solo a la marca personal como lo que generó en LinkedIn, porque desde que entras a una reunión, a cómo tratas a la recepcionista, al comentario que haces mientras estás en una reunión de trabajo, todo eso habla de tu marca personal y que contribuya a tus objetivos profesionales y a los de tu empresa, ¿vale? Por esto de que LinkedIn no se convierte en un Facebook, sino que es deliberado, tu marca personal es deliberada e intencional, ¿vale? Si lo acercamos un poco más al mundo interim, es incluso esa percepción de confianza que se genera antes incluso de tener una primera reunión. Y os voy a poner otro ejemplo. Cuando llegué a España, yo estoy en España desde el 2024, ¿vale? Aunque ahora que estamos en Petit Comité, 2025 por temas familiares estuve, digamos, bueno, bastante desaparecida cuidando de un familiar. Y yo cuando llegué en el 2024, bueno, antes de que ocurriera esa situación, tuve tiempo de hacer muy pocas reuniones y luego de no hacer casi seguimiento porque ya con el trabajo que tenía ya era ya iba desbordada y aparte pues los cuidados, ¿no? Del familiar. Pero lo que sí que no hice fue desaparecer de LinkedIn. Evidentemente bajé el pie del acelerador porque no me daba la vida, pero seguí teniendo una presencia. Y fue muy curioso porque personas a las que había visto una vez únicamente en mi vida y una vez en 2024, después de haber estado 15 años fuera de España, es decir, que tampoco teníamos una relación anterior, me contactaron a través de LinkedIn. Oye, Estefanía, me acuerdo de la reunión que tuvimos, te tengo en mente, mira, tenemos esto, ¿te gustaría hacerlo? Podemos contar contigo. Es decir, esa confianza se va generando con antelación. Sí que es cierto, como decía, que no es un 2 más 2 4. No vas a empezar a compartir contenido hoy y pasado mañana te van a llamar, pero si es una estrategia bien armada, más pronto o más tarde, eso va a llegar. También os digo que la marca personal no es algo que lo haces una vez y lo dejas, esto es una constante, porque es un camino, es desde dónde estás hoy, a dónde te enfocas, por ejemplo, a 2 años vista. Y es el camino que vas recorriendo de forma estratégica. Entonces no es algo que dejes, lo que puedes hacer es levantar el pie del acelerador cuando lo necesitas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Así hacemos un momentito de pausa. ¿Algo que queráis saber? ¿Algo con lo que estáis de acuerdo? ¿Algo con lo que no estáis de acuerdo? ¡Qué silencio! ¿Cómo recomiendo equilibrar la construcción de una marca personal sólida con la necesidad de proyectar neutralidad y foco en resultados que exige el rol de interim manager? Pues mira, en tu pregunta está la respuesta. En construir una marca personal sólida que proyecte neutralidad y foco en resultados. ¿Vale? Es decir, si una de tus tres patas de tu marca personal es, a ver, espera que vea bien el nombre, Carlos. Imaginamos, no tengo ni idea, porque no nos conocemos todavía. Por cierto, espero conoceros a la mayoría en alguna de las actividades, convenciones, etcétera. No sé si Carlos estás en la parte de finanzas, CFO, pero bueno, la verdad es que cualquiera de nuestros roles necesita resultados. Am, el trabajar en tu marca personal y conectar de forma que va más allá de los datos no quiere decir que tú no tengas que probar lo profesional que eres y los resultados que ofreces. Lo que se trata es de que la gente sepa por qué para ese proyecto en concreto tendría que contar con Carlos y no con otra persona que tiene la misma especialidad que tú profesional. ¿Vale? Me lo estoy inventando ahora. Imagínate, como te decía, que eres interim financiero. ¿Por qué tendría que ser Carlos para llevar ese proyecto o ese reto de interim y no otra persona que tiene casi la misma experiencia que tú? Entonces, ahí hay cosas como, evidentemente, la seriedad, la obtención de resultados, la credibilidad, pero es que, claro, tú esto es algo que vas a comunicar. Te pongo un ejemplo.
una de las, digamos, campañas, porque yo esto también lo hago, pues de repente digo, vale, para los 3 próximos meses, ¿qué me gustaría proyectar dentro de lo que es mi estrategia general de marca personal? Y tenía muy claro que quería conseguir más proyectos como CMO, como jornada partida en dirección de marketing, bueno, en retos de marketing, pero también quería obtener formaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Empecé a crear toda una batería de contenido que hablaba de los resultados que había tenido dentro de las empresas, ¿vale? Y hablaba cómo conseguí incrementar un 10% las ventas en un periodo de 3 meses simplemente con un training sobre redes sociales y marketing digital. Y contaba esa historia, pero luego la contaba a mi manera. Y la gente ya sabía que era Estefanía haciendo un vídeo y contándolo de su manera, ¿no? Y ahí habrá gente, porque muchas veces nos creemos que tomamos las decisiones de forma racional. Y hay un alto componente, que no entraré en esto, porque esto ya entraría dentro del área del storytelling. Hay un alto componente que no nos damos cuenta que es emocional y que sí que es con la conexión que tenemos con esa persona. Y esa conexión sí que puede estar basada en la credibilidad. Yo he dado talleres de storytelling para empresas del sector informático, multinacionales, para sus vendedores. Imagínate, o sea, un sistema informático que tiene que ser lo más fiable del mundo. No se trata de generar emoción. Cuando me refiero a emoción, no es que salgan pegando saltos, ¿no? Ni que tengamos que hacer un baile de TikTok. ¿Vale? Me refiero a crear una conexión que va mucho más allá de la pantalla, sobre todo cuando hablamos de marca personal en estos días. Carmen preguntaba cómo se compagina cuidar la marca personal con el trabajo intenso. Vale, esto es algo que aparece siempre tanto en los webinars que doy como en los trainings. Planificación. Yo lo que hago es bloquearme tiempo y coger, a veces, pues un día entero voy a estar 4 horas o 5 horas encerrada creando contenido y de ahí saco, por ejemplo, 14 vídeos y estos 14 vídeos los voy a distribuir para las próximas 14 semanas. Gente que trabaja conmigo les ayuda a la estrategia, les ayuda a los vídeos, creamos los vídeos juntos. Inteligencia artificial, luego os pondré veréis un ejemplo de cómo utilizar inteligencia artificial, que la verdad es que nos ayuda muchísimo. Pero sobre todo es bloqueando tiempo para dedicarlo y hacerlo todo como si dijéramos de una tacada con anticipación, porque si nos esperamos en el último minuto, incluso yo, que trabajo de forma deliberada en mi marca personal, no puedo muchas veces porque nos viene avalancha de trabajo y lo último que piensas tú es en compartir eso. Entonces tiene que ser con anticipación. Juanjo nos tiene que dejar. Hasta luego. El inbound y el outbound. Credibilidad. Muchas gracias a ti por la pregunta, porque esto la verdad es que ayuda muchísimo a todos los demás a entender, ¿no? Sobre la práctica. A mí no me gusta nada que los webinars sean de venir aquí y soltaros la retahíla de mi sistema de 5 pasos. No he venido aquí a vender en mi libro. Lo que vengo aquí es que si hay algo que de verdad os podéis llevar y aplicar, entonces me doy por satisfecha. Sobre todo porque he estado ahí, sigo estando ahí y esto no viene de un modelo teórico, sino de verdad de algo que me ha servido. Vale, pasando a los 5 pasos. Os los resumo y luego entramos en cada uno. Em, Empezamos por hacer una auditoría personal, ¿vale? Aquí es donde entra más la parte del coaching. Ahora os explicaré cómo lo hacemos, pero sobre todo aquí se va a tratar de saber muy bien quiénes somos y para qué lo estamos haciendo. La segunda parte de exploración es que no estáis solos ni solas en el mercado. Hay más gente que de esa tarta de proyectos interim se puede coger un trocito. Entonces se trata de ver cómo puedo hacer yo para que cuando aparezca esa tarta, a la primera que le ofrezcan una sección de la tarta, sea a mí o que me ofrezcan la que más me gusta, que es la que lleva, en mi caso sería la que lleva nata por encima. El tercero es lo que llamo estilo, pero sería la parte tangible de vuestra marca personal. Ya os explicaré también cómo. El 4 responde un poco, Carmen, a lo que me habías preguntado, de cómo hacer cuando tenemos un trabajo muy intenso, pues planificar.
con anticipado, por anticipado. Gracias a Dios hay mil herramientas para poder hacer las cosas con antelación, dejarlo programado en redes sociales y que LinkedIn comparta algo mientras tú estás haciendo tu trabajo, sin ni siquiera estar delante de la pantalla. Y luego, desde luego, lanzamiento, es decir, todo lo que vamos a hablar hoy, si no tomas acción, si no lo lanzas, no va a servir absolutamente de nada. Entonces, el primer paso, ¿vale? Es dar con lo que llamo yo tu salsa secreta. Es decir, ¿qué es eso que te hace único o única? Y para llegar a esa parte, ¿no? Digamos, es como si tuvieses una semilla de oro dentro, ¿no? Tienes que explorar cuáles son tus valores a la hora de trabajar, cuáles son tus habilidades, ¿vale? Porque esto no se trata, hay mucha gente que dice, pero es que a mí lo de construir una marca personal me parece que es venderse de forma muy, muy fake, muy inauténtica. No, si tú lo haces desde la honestidad, no tienes por qué vender a alguien que no eres. Y tampoco es vender, es comunicar. Entonces, revisa, y esto es un ejercicio que os dejo, hoy no da tiempo a hacerlo porque esto requiere su tiempo, pero si os lo queréis anotar, eh, valorar cuáles son vuestros valores principales, esas habilidades que tenéis, vuestra experiencia en el trabajo y sobre todo, cuál es vuestro propósito, cuál es el impacto que queréis tener. ¿Vale? Más allá, por ejemplo, de mi experiencia en marketing, yo lo que quiero es que las empresas consigan expandirse más allá de lo que se habían planteado o más allá del punto en el que están. Por eso los proyectos de interim que hago yo, pues suele ser o lanzamiento de una línea nueva de mercado, o que buscan llegar a un segmento nuevo, o que buscan internacionalizar, o que buscan digitalizarse. O sea, hay siempre una parte de expansión y de transformación que es la parte que a mí me motiva y donde veo que desde el principio de mi carrera es donde he tenido el impacto. ¿Vale? Entonces, eso para mí es muy importante. Me hace tener claro también qué proyectos no son los mejores para mí y cuáles son los mejores porque hay un match perfecto. Y algo que os puede ayudar muchísimo también con la marca personal para saber qué es eso que me hace único o única, es que le preguntéis a vuestro entorno. Yo os diría que le preguntarais de 3 a 5 personas qué es eso que crees que hago totalmente diferente al resto de la gente. Y os sorprenderíais porque los demás ven cosas en nosotros que nosotros normalmente no vemos porque las utilizamos en el día a día. Entonces, preguntar, puede ser gente de vuestro entorno personal, de vuestro entorno profesional, preguntarles qué sería aquello que piensas que solo yo hago de esta manera o que hago de forma tan diferente al resto de la gente. Y esto es algo que podéis explotar muchísimo y que os lo tenéis que poner como uno de los pilares de vuestra marca personal. Si sois una persona que sabéis comunicar muy bien, pues o tenéis muchísima claridad a la hora de explicar conceptos, pues bueno, esta puede ser vuestra manera de conectar. Si puede ser vuestra manera de hacer muy, no sé, hacer una transformación financiera dentro de una empresa de forma muy rápida y de forma que involucráis a toda la empresa. No lo sé, preguntarlo porque este es el paso número uno para saber esa parte en la que sois muy, muy únicos. Evidentemente, esto va cambiando a lo largo de vuestra carrera. A mí me preguntan esto hace 15 años o hace 20, no hubiera podido decir que me hace única esa parte de carrera internacional que tengo y que aún así me sé adaptar al terreno local y aunque he trabajado con multinacionales, también puedo trabajar con pymes y con startups porque he trabajado en todo tipo de velocidades, ¿no? Hace 15 años no había trabajado con multinacionales. Entonces, bueno, que sepáis que esto también puede ir cambiando. Vale. El segundo paso, el posicionamiento. Vale. ¿Esto por qué es importante? Porque profesionales interim dentro de vuestro sector de expertise, seguro que no estáis solos. Y si estuvierais solos, a lo mejor estáis solos hoy, pero pasado mañana no. Y además todos sabemos que con la incorporación de la inteligencia artificial, nos guste o no nos guste, esto va a ser así.
se van a perder puestos de trabajo y va a haber mucha más gente que entre también al mercado interim. Entonces, teniendo en cuenta esto que os hace únicos o únicas, habrá que explorar también quién más hay en el mercado que en el momento de repartir esa tarta se puede llevar un trozo. Esto, y os digo, cuando trabajo en marca personal con líderes, es muy curioso porque hay mucha gente que me dice, no, 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 es que realmente haciendo lo que hago yo no hay nadie. ¿Estás seguro? No, no, no. Nos ponemos a buscar por LinkedIn o a través de referencias y siempre acaba saliendo algo, alguien. Entonces, es importante saber quién hay para que para poder comunicar bien no solo aquello en lo que eres única o único, sino cuál es la diferencia respecto a los demás e insistir mucho en eso, porque así es como vas a conseguir proyectos en los que cuando digan un proyecto de finanzas o de logística o de ventas, para esto seas tú la primera persona que les venga en mente. Oye, pues habla con Carmen, habla con Luis, habla con Guillermo, porque es la persona ideal para este proyecto. ¿Vale? El tercer paso, vale, hablo de los elementos tangibles, ¿vale? Em, Hablo tanto del perfil de LinkedIn, las fotos profesionales que tengáis en LinkedIn, pero también tiene que ver con vuestro color de marca. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis web, no tenéis web, tenéis creados vuestros colores de marca, ni si sabéis sobre la psicología de color, que esto podría ser otro webinar, pero os lo explico así rápidamente. Los colores transmiten, comunican conceptos y comunican emociones también. No es sorpresa, por ejemplo, que para banca y para seguros y para leyes, abogados, colores como el azul, el negro y el gris son predominantes. ¿Por qué? Porque el color azul, negro, gris son colores que transmiten muchísima estabilidad y mucha seguridad. Entonces, claro, uno no va a querer tener, hay ejemplos, también, pero entonces igual estamos hacia la parte online, por ejemplo, pues de banca con colores muy vibrantes, ¿no? Con un verde fosforito. Se transmite estabilidad. Si nos vamos, por ejemplo, al sector alimentación, hay muchísimos que utilizan el amarillo y el rojo. Y de hecho, si pensáis, por ejemplo, en la fast food, en la comida rápida, McDonald's, Burger King, el rojo está presente. Y si vais al supermercado, veréis que muchísimos de los logos están asociados con el rojo. ¿Quiere decir esto que yo no puedo ir vestido de color rojo si quiero? Sí, si lo que tú quieres transmitir es energía, motivación, diferenciación creativa, por ejemplo, pero lo que os quiero transmitir con esta parte de elementos tangibles es que los colores, por ejemplo, que utilizamos, transmiten ya algo. Entonces, puedes transmitirlo de forma intencional o no, pero vas a transmitir algo. Y esto se puede utilizar si te invitan a una charla, por ejemplo, como speaker o como moderador de una mesa o una tabla sectorial. Con cómo vas vestido vas a transmitir. Con el color que utilizas vas a transmitir. Si eliges cómo vas vestido de una manera determinada, vas a transmitir, vas a comunicar, estás enviando un mensaje. Es muy potente. ¿Quiere decir eso que, bueno, hay una rama de la marca personal en la que la gente se viste bastante estrafalaria o incluso, bueno, conozco una persona X del mundo de marca personal en Emiratos, que ya no está en Emiratos, pero durante un tiempo llevaba unas gafas que no eran ni siquiera de vista, eran de mentira. Y esto lo reconoció con el tiempo. Y la transformación que ha hecho ella con su marca es quitarse todo lo que era como artificios, ¿no? Bueno, en su día lo hizo y le funcionó, perfecto. Yo no estoy muy de acuerdo en convertirnos en un personaje, porque si no, entonces el personaje, que es que cuando vas por la calle y ya no estás online, nadie sabes quién es. Creo que un personaje no es sostenible. La marca personal se trata de ser coherente y consistente, ¿de acuerdo? Yo lo único que os recomendaría es que seáis intencionales con toda la parte tangible. Si estáis creando vuestra web o vuestra parte de tarjetas de visita o los colores de vuestra marca personal, etcétera, elegir aquello, investigar, que hoy en día la inteligencia artificial puede hacer el trabajo que los que hemos aprendido diseño
pico y pala, pues nos ha costado más tiempo aprender, ¿no? Pero podéis decir, para mi sector, con estas características, con mis características personales, le puedes decir, actúa como una estratega de marca personal y dime qué colores serían los más idóneos. También es cierto una cosa, que luego depende de la audiencia a la que te diriges. Yo, por ejemplo, no me he visto igual cuando doy charlas, talleres, en ecosistemas de startups, como cuando lo hago al sector financiero, por ejemplo, en Dubai International Financial Center, que son todos abogados o son perfiles súper altos. Me he visto de forma diferente, pero siempre dentro de mi estilo, ¿no? Bien, este sería el paso tercero. Os recuerdo, el primero es el del autoconocimiento, el segundo es el de la comparación con la competencia, el tercero es con esa información que ya he obtenido, cómo hacerlo tangible y esto os lo pregunto luego, y el cuarto es crear ese plan, alineando los objetivos de negocio y vuestros objetivos de marca personal. Es decir, imaginaros que un objetivo de negocio es quiero conseguir 2 proyectos nuevos de interim para 2027. Vale, pues piensa cómo la marca personal va a ser una herramienta para ti para canalizar eso. Pues si va a ser creando un vídeo a la semana para LinkedIn, si va a ser estando presente en 4 podcasts, si va a ser haciéndote socio de otro network de networking, del tipo de SEA, qué canales de comunicación vas a tener, pero aquí entra el momento de cuantificarlo, ¿vale? De la misma manera que tienes objetivos y tienes KPIs a nivel empresarial, márcatelos también para tu marca personal. Un vídeo cada semana. Quiero estar en 4 podcasts, quiero tener un alcance de tanto, quiero aumentar mis seguidores, quiero hacer 2 talleres de, pues no sé, de transformación transgeneracional en pymes, lo que sea, pero lo cuantificas, ¿vale? Porque así es como vas a poder tener esa planificación que te sirve a tenerlo todo preparado con antelación. Y luego, evidentemente, está la parte de la implementación. Es decir, todo esto queda muy, muy guay si te haces un plan, pero si no implementas y si no controlas las analíticas mensuales, tampoco vas a saber si lo estás haciendo bien, mal o regular, ¿vale? Tampoco digo que esto se tenga que convertir en un trabajo a jornada completa, pero sí por lo menos tener un mínimo de analíticas, ¿no? De si lo que estás haciendo tiene alcance, porque a lo mejor no lo estás teniendo, ¿vale? Y que sepáis, para los que a lo mejor tenéis perfil de empresa en LinkedIn y vuestro perfil personal, que a través del perfil personal hay un 600% casi más de alcance que con el de empresa, ¿vale? Lo digo porque trabajo con emprendedores o con coaches o con gente que hace proyectos como interim también en recursos humanos y crearon una marca que es su empresa pero no tienen casi visibilidad. Entonces, a través de la marca personal puedes tener muchísima más visibilidad. Voy a ver cómo vamos de tiempo, que quiero dejar tiempo para que preguntéis. Para los que no tenéis web, vuestro LinkedIn es la web, sin lugar a dudas. Podéis incluso tener en la parte de arriba mensajes de algo nuevo que lanzáis. Hay un link donde podéis traer a la gente a que se descargue algún tipo de guía también o algún vídeo formativo respecto a lo que hacéis. Os podéis grabar un primer vídeo explicando quiénes sois y lo que hacéis. Y ahí puede ser quién soy y les llevas directamente a YouTube, por ejemplo. Pero pensar que LinkedIn funciona ya como el SEO. Y eso es lo que hace la pregunta que os he hecho antes de si os habíais buscado en Google y si estabais trabajando de forma activa eh, para posicionaros. LinkedIn es una herramienta fantástica para posicionaros también en Google, ¿vale? No solamente en LinkedIn cuando alguien os busque con las palabras estratégicas, sino también para que vuestro ranking en Google aparezca. Y bueno, no sé si todos tenéis vuestro perfil de LinkedIn muy trabajado, pero bueno, las palabras estratégicas que escribimos son muy importantes. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo veo que hay gente que pone ex Microsoft, ex no sé qué, pero a mí me parece que eso es un poco como chulear. Pues no es por chulear porque hay gente que busca ex empleados de otras empresas, gente que ha hecho un MBA, entonces la descripción es muy importante para salir en las búsquedas. Em, Herramientas que os recomiendo si queréis hacer una foto, porque no me va a dar tiempo a entrar en cada una de ellas.
pero herramientas que os pueden servir para LinkedIn de inteligencia artificial, las que están a la derecha, hay varias para crear contenido, para daros ideas de contenido. Em, También para hacer transcripción, algo que estoy haciendo bastante ya con algunos clientes de marca personal desde hace tiempo, es que de los vídeos que creamos, luego extraigo la transcripción, de ahí es de donde se crea el caption, bueno, el texto, pero además, juntando todo eso, generamos nuevas partes de contenido de forma gráfica en lugar de con vídeo. Porque a veces los mensajes hay que repetirlos. No todo el mundo ha visto ese vídeo ese día y repetimos ciertos mensajes con diferentes formatos. Para quienes me preguntaba cómo lo puedo hacer cuando tengo muchísimo tiempo, bueno, pues meterse en ChatGPT y decirle que actúe como consultor de marketing o como consultor de estrategia de marca personal, le dais toda vuestra información, ¿vale? En esto es en lo que soy única, mis potenciales competidores son estos, en esto yo soy peor, pero en esto yo soy mejor, el tipo de proyectos que hago son estos, los proyectos que quiero hacer son estos otros. Y entonces le puedes decir que te haga un calendario de contenidos y que además te distinga entre vídeo, texto, carrusel, preguntas, test, no, ¿cómo se llama? Encuestas en LinkedIn o que te diga cuáles son los formatos que considera que son más interesantes, ¿no? Y entonces le puedes decir, pues eso, que te haga un calendario de contenidos para junio, julio o para los próximos 3 meses y que te lo divida en estas diferentes tipologías. Y luego ya a partir de ahí le puedes pedir que te ayude. Pero acordaros, importantísimo, que le deis siempre vuestro sello personal, porque estoy viendo una saturación de contenido que empiezan todos igual y que da igual que lo compartas tú, que sea el del quinto, que sea la del tercero, que realmente si no es porque pone tu nombre, nadie sabría que lo has creado tú. Entonces, mejor que compartáis una pieza de contenido a la semana que de verdad lleve vuestro sello a intentar inundar LinkedIn con algo que podría crear cualquier otra persona. Recordar sobre todo que la inteligencia artificial no reemplaza tu voz, la va a potenciar. Por eso insisto y soy muy pesada, pero quizás me lo agradeceréis o os acordaréis algún día que vuestra personalidad tiene que transpirar por cada poro del post que compartáis en LinkedIn, en cada charla que deis, en cada podcast en el que estéis, en cada reunión en la que estéis. Tenéis que dejar una impronta. A lo mejor ya la estáis dejando, pero ser consciente de cuál es la impronta que estáis dejando. Porque a veces no somos conscientes, oye, esto nos pasa a todos, ¿eh? A veces nos come la prisa, entras, te vas y dices, ostras, la verdad es que no he estado yo hoy muy presente como me hubiera gustado estar, ¿vale? Pero por lo menos que os sirva de reflexión. Las claves para poder utilizar la inteligencia artificial sin perder la voz. Pregunta con claridad a la inteligencia artificial. No publiques jamás sin revisar el texto que te da. Añádele siempre ese toque tuyo. Adáptalo al contexto y sobre todo lidera la intención que puede tener. Porque al final lo que la inteligencia artificial en tu marca personal no va a poder tener es ni de momento, ¿eh? De momento, a lo mejor hacemos este webinar dentro de un año y ya tengo que cambiar esta diapositiva y no me extrañaría nada. No va a poder cambiar de momento ni la empatía, ni la intuición, ni tu voz propia, ni la energía que tienes en vivo. Em, Dejarme que os cuente rápidamente una charla que vi hace 2 semanas, que era sobre startups y tecnología, en la que, claro, yo he estado tantos años fuera de España que hay gente que no tengo ni idea de quién es, y es gente muy conocida. En este caso, el chico se llama Aleix, no me acuerdo del apellido, pero parece ser que ganó MasterChef. Es el CEO de una empresa que se llama Vicio, de hamburguesas. No sé si lo conocéis, pero parece ser que el chico es muy conocido. Yo no tenía ni idea quién era y la verdad es que fue una experiencia muy interesante ir a la charla sin saber quién era. A mí me cautivó desde el momento uno. Es un gran comunicador y me mantuvo con la atención al 100% encima del escenario. A continuación de él fue otra persona, no voy a decir el nombre porque no me gusta dar los nombres de las personas a lo mejor
bueno, pues con quien no he conectado tanto, pero lo que os puedo decir es que utilizo muchísimos datos, muchísimas diapositivas. Era casi más una presentación para vender lo que estaba haciendo que realmente para conectar con la audiencia. Yo a los 10 minutos estaba ya utilizando el móvil, cosa que con Aleix no me pasó en todo el rato de su exposición. Em, ¿Quiere decir eso que Alex fue menos profesional y no habló de datos? No, pero dio los datos justos que necesitábamos para conectar con la audiencia, para que yo sepa quién es su empresa, para que sepa quién es él y sobre todo para que tenga más curiosidad, ¿no? Y bueno, me gustaría acabar y luego si queréis pasamos ya a a las preguntas últimas. Precisamente que esa narración de historias y la autenticidad pueden abrir esas puertas donde la tecnología... Ay, que estaba escuchando a alguien. Os decía que esa narración de historias y la autenticidad es lo que puede abrir esas puertas donde la lógica y la tecnología solas, no digo que no se tengan que utilizar, pero digo que solas no pueden, porque lo importante es poder perdurar, ¿no? Y en un mercado donde nuestros proyectos son tan temporales, la reputación que vamos construyendo es lo que sí que va a ser permanente. Da igual que haya un COVID, una guerra a Ucrania o todo lo que está ocurriendo ahora en el Golfo, nuestra reputación va a ser independiente de todo esto y ahí es donde nos tenemos que focalizar. Em, vale, o sea, no estaba compartiendo la presentación durante mucho rato, perdonad, pero no lo he visto. No sé, bueno, no sé si es a partir de los 5 pasos. Ay, qué mal. Bueno, pues por lo menos nada desde el principio, ¿no? Los 5 pasos. Pues perdonadme, por lo menos dejadme que comparta el resumen de los 5 pasos, ¿vale? Aunque vayamos un poco fuera de tiempo. Disculpadme porque no me entraban los mensajes y esto no lo he visto. A ver, un segundo. Y así, si queréis hacer alguna foto, os la podéis hacer de alguna herramienta que no se haya visto, ¿vale? Vale, estos son los 5 pasos que os hablaba, el de auditoría personal, exploración, el estilo o la parte tangible, la planificación y el lanzamiento. Estas son las 4 preguntas, ¿vale? Pues si le queréis hacer una foto, bueno, las 4 áreas, vuestros valores, las habilidades que tenéis, cuál es vuestra experiencia, el pasado que tenéis, el propósito, ¿vale? ¿Cuál es el impacto que queréis crear con lo que hacéis? La exploración es donde hablaba de hacer ese posicionamiento. Esto es un cuadro de posicionamiento, no os pido que lo retengáis, pero bueno, que sepáis que es importante saber aquello en lo que sois diferentes y únicos. El estilo, que es donde hablaba de los colores, la parte tangible de vuestra marca, tanto en persona como online. Eh, la parte de planificar, alinear los objetivos y hacerlos tangibles, poner los números. La parte de lanzamiento, analíticas, no os compliquéis la vida, una vez al mes, una vez cada dos, una vez cada tres, medir lo que estáis haciendo. Y quizás en la parte de herramientas, sí, aquí sí que igual os puede interesar más hacer una foto para luego explorar cada una de estas herramientas. Algunas de ellas os pueden dar esa comparación con vuestros competidores, sobre todo si tenéis una web para ver cómo está posicionada vuestra web en comparación con la de vuestros competidores. Em, y aquí os hablaba de las claves para utilizar la IA sin perder vuestra voz, por si le queréis hacer una foto. Y lo que la IA de momento no puede hacer a fecha de hoy. Ya veremos dentro de unas semanas o unos meses, pero yo creo que sigue siendo súper importante todavía. Vale. Sí, temas del directo, sobre todo porque cuando estoy presentando no me saltan los mensajes, entonces no lo he visto. De todas maneras, si hay alguien que me quiere preguntar cualquier otra cosa más allá del webinar, contactarme por LinkedIn, por Instagram, sin ningún tipo de problema, por si se os ha quedado algo en el tintero y sin ningún problema os lo envío, me podéis preguntar. Y bueno, ahora dejo el micro abierto, sé que vamos un poco pasaditos
por un minuto de tiempo, pero no sé si Juan Antonio nos deja 5 minutos o 10 para preguntas o nos echa ya. El tiempo que necesites. Yo por ellos, sobre todo, ¿no? Por preguntarme. Y mientras voy bebiendo agua. Y si no, os pregunto yo, ¿qué creéis que es una cosa que podríais hacer a partir de hoy, a partir de mañana, a partir de la semana que viene, que se os ha despertado a raíz del webinar? Una cosa con la que os podríais comprometer con vosotros, ¿eh? No conmigo. ¿Recomiendas utilizar Sales Navigator? A ver, es que están cambiando tanto los algoritmos. Yo lo he utilizado. ¿Ha hecho una gran diferencia en mi marca personal o en la de mis clientes? No especialmente, no especialmente. Es una herramienta más. ¿Que puede ayudar? Sí, yo no la considero imprescindible, sinceramente. Utilizar más herramientas de IA, definir mejor mis objetivos. Genial, me alegro, Amanda. ¿Merece la pena pagar algún plan web básico? Yo he hecho el plan pagado. A mí no me ha ayudado para mejorar mi marca porque al final estamos en lo mismo. Es una cuestión de conectar muchísimo mejor con tu audiencia. Esa parte tiene que ser clave. No digo que no sirva, digo que yo no he notado una diferencia realmente súper sustancial para mí. Pero da gran acceso a mucha información. Eso sí, el tema es si tanta información nos sirve y si tenemos el tiempo para poder procesarla. Voy a preguntar a otros qué es lo que hago diferente al resto. Es súper potente, ese ejercicio. Descubriréis cosas mm, que, mm, que vosotros las dabais por hechos. A lo mejor muy interesante. Volver a la carga, gestionar LinkedIn. Últimamente no tengo tiempo y lo tengo más abandonado. En ese caso, Gonzalo, yo lo que recomiendo siempre, mira, una pregunta que no ha salido, igual sale luego, pero que me suele hacer muchísima gente a raíz de estas charlas o de talleres, etcétera, es ¿cuántas veces tengo que compartir contenido en redes sociales o en LinkedIn para estar visible y tener un impacto? Y yo siempre contesto de la misma manera. ¿Cuántas veces puedes compartir contenido de forma sostenible en el tiempo? Que si compartes todos los días, LinkedIn te pone arriba en el ranking y empieza a enseñar tus posts más antiguos a más gente y empieza a crear un efecto bola de nieve. Sí. ¿Vas a poder mantener eso creando contenido de calidad sin saturar a tu audiencia? Pues esto lo tienes que decidir tú. Am, yo creo que es siempre mejor hacer algo que es sostenible. Algo que veo muy a menudo es gente que sale, como se suele decir, arrancada de caballo, parada de burro, que empiezan a compartir contenido y al mes desaparecen. Pues es mejor compartir poco, pero que sigas estando ahí. No hemos visto los pasos. Sí, claro que hemos visto los pasos. Ah, vale, vale, que esto es anterior. Perdón, perdón, creo que me estabais diciendo ahora al final que no había explicado los 5 pasos. Vale, vale. Pedir feedback a mi entorno para saber cómo me perciben tanto personal como profesional. Yo escribo para CEOs de recursos humanos, pero los que siempre me siguen son otros profesionales de recursos humanos. ¿Recomiendas conectar de forma activa con mi público objetivo? Quiero decir, enviando invitaciones. Ahí lo que te tendrías que preguntar, y es un tema que no hemos tocado, es ¿dónde puedes encontrar a los CEOs? ¿Están en LinkedIn? O puede que los encuentres solamente por email, porque si solamente los puedes encontrar por email, quizás tendrías que empezar a generar una newsletter, que no hemos hablado de ello, pero podría ser tu camino. Lo que hay que tener claro es dónde hay mucha gente, pues yo voy a empezar a crear vídeos para Instagram. Pues si tu audiencia no está en Instagram, pues no es el sitio. Y no solo es compartir contenido, ¿no? Hay que interactuar antes, durante y después, claro, claro. No, no, es que además en ningún caso se trata de vender tu libro. Se trata sobre todo del propósito y del impacto que puedes hacer. Eh, Esto no es ayer estuve en esta conferencia y me hago una foto. ¡Ay, qué bien! No, ¿tú qué has extraído de esa conferencia? ¿Qué aportas? ¿Vale? O sea,
nos tenemos que hacer este cambio de chip respecto a yo estoy vendiendo mi libro, a realmente cuál es el impacto que tienes en los demás. ¿Vale? Que sí, que hay una parte que es de dejar clara las habilidades, la experiencia que tú tienes. Pero si para lo único que vas a utilizar la visibilidad es para hablar de tu libro, perderás a tu audiencia. Tienes que ir un paso más allá y saber cuál es el impacto que generas. Tengo una newsletter, pero solo la siguen profesionales de recursos humanos. Em, vale, pero pregúntate, o sea, al final, ¿a ti quién te contrata? ¿El CEO o los de recursos humanos? ¿O los de recursos humanos, el CEO? Bueno, entonces tendrías que ver qué manera tienes tú de contactar con ese CEO. A lo mejor es en charlas sectoriales en persona y te tienes que plantear estar más en mesas sectoriales como una de las personas que habla en las mesas. O incluso ser la moderadora de esas mesas para empezar a tener esa visibilidad desde un punto de vista de liderazgo. ¿Vale? Lo primero es, pregúntate dónde los puedes encontrar y piénsalo tanto en persona como online. A lo mejor no es online y es en persona, ¿vale? Y aplicar dos palabras mágicas en tus interacciones que siempre funcionan, humildad y generosidad. 100%. Por eso comentaba lo de que si tu contenido va a ser para vender tu libro, solo la gente se va a aburrir. Tienes que ser muy generoso a la hora de crear tu marca personal si de verdad quieres generar ese impacto y, y esa reputación. Y eso puede estar equilibrado con la generación de leads y desde luego, a ver, yo algo que también veo es que hay gente que genera contenido, la gente hace comentarios y no contesta los comentarios. Entonces estás jugando al frontón o a la pelota, bueno, no me atrevo a decir la pelota vasca porque no sé cómo funciona, igual meto la pata, pero el frontón puedes tirar la pelota y recogerla tú. También, pues esto es un partido de tenis, que si no hay nadie al otro lado y no la devuelves, pues estás haciendo un monólogo. Y esto no se trata de un monólogo. Hay que tener claro nuestra buyer persona, totalmente, totalmente. Mano, pala corta, pala larga y cesta punta. Bueno, ahí me suena a chino, pero mira, a lo mejor eso te sirve para crear una historia relacionada con tu marca personal y tu profesión. ¿Cómo? No lo sé. Esto lo sabrás tú como mano, pala corta, pala larga y cesta punta. Te puede servir para utilizarlo como narrativa o storytelling para tu marca personal en algo muy curioso. Yo sería desde luego las que interactuaría. Muy bien, pues yo creo que ya no quedaba ninguna cuestión por responder, ¿no? Creo que no. Y si hay alguna pregunta, encantada de que me contactéis y os contesto, os doy feedback. Y lo dicho, bueno, muchas gracias a Interim. Estoy encantada con haber entrado en la asociación, de verdad. Estoy reciente, o sea, entré poquito antes de la Convención de Madrid, así que espero que nos vayamos todos conociendo y apoyándonos también entre todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecer a Estefanía Brunori que nos haya compartido con nosotros este interesante webinar sobre la importancia de la marca personal, como habéis podido observar, y a todos vosotros por acompañarnos. Y nada, pues buenas tardes y muchas gracias.